La fábrica de acero está regada con cuerpos desmantelados. Elías efectivamente es el nuevo deshuesador de chatarra. Soy su narrador Vector Zero Sci-Fi. Bienvenidos al mundo rojo de Próxima B, en donde la vida vale menos que una pieza de hierro oxidado. Quiero decir que me esfuerzo por investigar para crear historias de ciencia ficción dura, es decir, ciencia ficción que es factible. Por eso no hay metales de fantasía, no hay combustibles mágicos, ni soluciones tecnológicas sin justificación real. Entonces, si piensas que mi esfuerzo para crear esta historia tiene algún valor, puedes motivarme a seguir escribiendo con un like, suscribiéndote, y activando la campanita. Crónicas de Estado Sólido, Elías. Capítulo 5. El estado de las cosas. La vida en Próxima B es difícil por muchas razones. Exceso de radiación de su estrella Próxima Centauri. Escasez de agua potable y aire respirable. En cuanto a la comida y los recursos materiales, en realidad sí los hay, el problema es el costo de su procesamiento bajo las severas condiciones del planeta. Próxima B es un poco más grande y denso que la Tierra, y es rojo como Marte por el óxido de hierro en la superficie, lo cual se acentúa por la luz de su estrella enana roja. Está cubierto por agua en un 75%, y su único océano es de color vino tinto por el óxido del hierro en él. Dado que el planeta está en rotación sincrónica, siempre con una cara mirando a su estrella, el océano en la cara iluminada del planeta se encuentra hirviendo, y la Tierra firme es un desierto ardiente bañado de radiación ultravioleta y rayos X. Mientras que en la cara oscura, el océano se congela en su superficie, y la Tierra firme es un desierto helado con glaciares de nitrógeno. Aún así, la vida autóctona y 1.000 millones de habitantes nacidos de quienes fueron exiliados de la Tierra hace 3 siglos, se amontonan en la franja templada o terminador, un anillo de tormentas perpetuas donde el aire caliente y el aire frío del planeta chocan con fuerza tormentosa. Otros 3.000 millones viven en ciudades subterráneas más allá de la franja, bajo el desierto ardiente o bajo los glaciares de nitrógeno. La vida marina es exótica y también se concentra en la franja de crepúsculo, que se encuentra entre ambas caras del planeta. Próxima Centauri es una estrella muy activa que lanza llamaradas de radiación ultravioleta y rayos X. Así que la vida oceánica se desarrolla bajo la superficie en aguas profundas para protegerse. En tierra los animales se desarrollan de manera subterránea, pero tienen adaptaciones para sobrevivir en la superficie durante periodos cortos de tiempo, para cazar insectos y tardígrados que soportan la radiación. Los herbívoros también salen, pero a comer plantas negras o moradas, que están adaptadas para absorber fotones de baja energía para su fotosíntesis. En el anillo de vida hay un atardecer perpetuo, y vientos tormentosos que viajan del lado luminoso al lado oscuro, gracias a la diferencia de temperaturas. Aunque hay zonas con actividad volcánica o respiraderos térmicos bajo el hielo o también bajo la tierra ardiente, en donde existen ecosistemas complejos que no dependen de la luz solar, sino de la quimiosíntesis. Entonces hay metrópolis circulares parcialmente enterradas en la zona del cinturón de vida. Pero también hay metrópolis lineales que serpentean subterráneamente sobre fallas tectónicas en zonas volcánicas. Allí el acceso al vapor y al calor geotérmico sería el equivalente al acceso al petróleo. Y las corporaciones que controlan los pozos de calor y vapor son quienes tienen el poder absoluto. Los vegetales y frutas se cultivan en invernaderos hidropónicos que usan luces LED ultravioleta y de espectro completo para cultivar plantas terrestres. Y tener un árbol real en casa es un lujo de la élite gobernante y los empresarios. Se come proteína unicelular, la cual se obtiene de un proceso de fermentación de bacterias, levaduras y algas, que se crían en un sustrato volcánico que sirve como soporte físico. También se consume proteína de soya cultivada en cultivos hidropónicos. La proteína unicelular y además la proteína de soya se procesan en forma de jamón o carne con saborizantes. Aunque los más pobres comen pasta de algas ricas en aminoácidos con sabor simple. Como el aire caliente de la cara luminosa choca con el frío de la cara oscura, entonces la franja templada es una zona de tormentas perpetuas. En ese lugar las ciudades se encuentran dentro de búnkeres semienterrados construidos con regolitos, diseñados aerodinámicamente para que el viento no los erosione. Sin embargo, también hay robustas torres neón construidas con titanio y cristal de diamante artificial, las cuales se levantan orgullosas. En las zonas volcánicas las ciudades lineales serpentean siguiendo las fallas tectónicas, así que son 100% subterráneas.
El transporte público se realiza con trenes eléctricos que conectan las ciudades volcánicas a través de túneles submarinos o subterráneos que evitan la radiación de las llamaradas estelares. Aunque también hay carreteras para vehículos, pero pueden subir a la superficie donde tienen tramos expuestos a la radiación, así que cada propietario es responsable de contar con el blindaje adecuado. El transporte marítimo se realiza solo con submarinos, para protegerse de las olas gigantes generadas por los vientos huracanados y la actividad sísmica en el lecho oceánico. En Próxima B viven los descendientes de los Cyborg y Terians exiliados, después de las guerras de la pureza. Estos conflictos sucedieron en el siglo XXII. Y luego de perder ante el nuevo Gobierno Unido de la Tierra, se estableció la implacable ley de exilio, para que todo aquel que altera su carne con la fealdad animal o las placas de metal, sea expulsado de la Tierra. Incluso los cambios estéticos, por mínimos que sean, tienen el mismo castigo. Dadas las condiciones planetarias, en Próxima B el poder no se basa en fronteras, sino más bien en la termodinámica. Porque quien controla el flujo de calor, el agua purificada y aire reciclado, es quien controla las masas. La hegemonía se divide en dos grandes corporaciones que dependen una de la otra en una tensión constante, la Corporación de la Franja y la Corporación Volcánica. La Corporación de la Franja gestiona las ciudades situadas en el cinturón templado del planeta. Integran la zona de lujo, porque tienen luz solar directa, aunque sea roja y tenue. Al estar en la franja que mira a la Tierra, también controlan las comunicaciones interestelares y los puertos espaciales. Con excepción del puerto de los exiliados terrestres, porque está en la frontera ardiente de la franja, y es una zona de miseria controlada por bandas criminales. En cambio la élite vive en torres neón que son aerodinámicas y blindadas. Y su estatus se mide por la cantidad de luz natural que pueden filtrar para sus jardines privados. El CEO de la Corporación de la Franja actúa como un monarca tecnológico. Gobiernan en base al control de la energía, del oxígeno, y de los recursos en general. Por otra parte, la Corporación Volcánica opera en las ciudades lineales subterráneas que siguen las ramificaciones geológicamente activas del lado oscuro y también del lado ardiente. Su recurso maestro es la abundante energía geotérmica, la siembra hidropónica, y el cultivo de proteína unicelular. Sin ellos, las ciudades élite de la Corporación de la Franja se quedan sin electricidad y sin comida. El estilo de vida es industrial, semioscuro, sofocante, y las ciudades brillan perpetuamente con neón para compensar la falta de luz solar. La clase trabajadora vive en los niveles más bajos, pegados al calor volcánico, mientras que los directivos viven en las secciones más altas, más frescas y seguras. Existe una meritocracia técnica brutal. Solo asciende quien trabaja con eficiencia las plantas geotérmicas o los cultivos hidropónicos. El 90% de la población tiene contratos de por vida con una corporación. Su nacionalidad es el logo de la empresa grabado físicamente en algún implante y mostrado virtualmente en su interfaz neural. El dinero físico no existe, sino los créditos digitales con los que se compra energía, aire limpio, agua potable y comida. Si te quedas sin créditos, tu calefactor personal se apaga o no puedes comprar comida. Aunque existe un mercado negro donde todo se consigue mediante trueques de cualquier cosa. Incluso se intercambian servicios de cualquier naturaleza. Hay grupos rebeldes corporativos y también grupos criminales. Los rebeldes corporativos viven en las ruinas de los primeros intentos de colonización que fallaron. O viven en submarinos fábrica que explotan los recursos del océano de hierro. Los grupos criminales controlan ambos bordes de la franja, el ardiente y el gélido. Además tienen una red de influencia en las ciudades subterráneas. Tanto los rebeldes como los criminales se dedican al contrabando de tecnología para filtrado de radiación, tráfico de recursos materiales, así como piratería de datos. La diferencia es que los rebeldes odian a las corporaciones hegemónicas y no afectan a los ciudadanos comunes. En cambio, los criminales pueden llegar a trabajar para las corporaciones y afectan a la ciudadanía. El conflicto principal en Próxima B no es por territorio, sino por el intercambio de recursos entre ambas corporaciones. Las ciudades de la franja amenazan con cortar las comunicaciones o niegan el acceso a las colonias mineras en el espacio. Y pueden suspender el acceso a la tecnología contra la radiación. Las ciudades subterráneas volcánicas responden amenazando con cerrar el grifo de la energía y la comida. A diferencia de los grupos rebeldes que viven aislados, las bandas del crimen organizado mantienen la distopía de Neon funcionando.
Si las corporaciones son el orden dictatorial, las bandas son el caos necesario. Son los facilitadores de lo que las empresas no pueden o no quieren hacer. Los sifoneros operan en los túneles entre las ciudades volcánicas. Su especialidad es el robo de energía. Usan tecnología rudimentaria pero efectiva para pinchar las tuberías de vapor geotérmico y crear distribución alternativa de agua y calor baratos. Sobre todo para los que trabajan en fundiciones, en mantenimiento para la superficie, o en minas de hielo de nitrógeno en la cara oscura. Por otra parte, los traficantes de tecnología venden más baratos los ciberimplantes necesarios para filtrar el aire cargado de azufre y dióxido de carbono por la actividad volcánica, los que se usan para regular la temperatura en zonas extremas, y los materiales que protegen de los rayos X y ultravioleta. También hay bandas que se dedican al tráfico de órganos biológicos, puros, sin implantes, y a la producción de drogas sintéticas. En cuanto a los hackers, son quienes actúan en el ciberespacio para robar información que usan como moneda de cambio. Ellos controlan el mercado negro de identidades. Por ejemplo, si una corporación te pone en la lista negra, y te corta el aire limpio, el agua potable, o la comida, estos individuos pueden resucitarte digitalmente con una cuenta nueva. En Próxima B, la justicia no busca la verdad, sino la rentabilidad. No existen tribunales públicos, solo el arbitraje corporativo. Si eres acusado de un crimen, el juicio es un algoritmo. Se analiza tu valor de producción para la corporación contra el costo del daño causado. Si tu valor neto es negativo, la sentencia suele ser el exilio al desierto helado o al desierto ardiente. Además, en Próxima B la corrupción es estructural. Las corporaciones más pequeñas sobornan a las grandes para que ignoren sus infracciones ambientales o el abuso de mano de obra en malas condiciones de seguridad. En cuanto a las fuerzas del orden, obviamente no son policías ni militares, sino ejércitos privados capacitados y armados por las dos corporaciones hegemónicas. Se les llama ejecutores. Su prioridad no es proteger a los ciudadanos, sino a los activos corporativos. Si hay un tiroteo en una zona residencial pobre, no intervienen a menos que una tubería de vapor o un cable de fibra óptica corra peligro. Al ser mercenarios con placa, suelen aceptar pagos en créditos o especie por debajo de la mesa para permitir el tráfico de suministros en ciertos distritos. Utilizan armadura pesada resistente al calor y visores de espectro múltiple para ver a través de la niebla perpetua en las ciudades volcánicas. A menudo están más aumentados cibernéticamente que cualquier jefe criminal, perdiendo gran parte de su humanidad en favor de la eficiencia táctica. Un ciudadano común teme más a un ejecutor que intenta cumplir su cuota mensual de sobornos, que a un pandillero que solo quiere robarle unos pocos créditos. Elías ya conocía de antemano el funcionamiento de la civilización en Próxima B. Solamente actualiza sus conocimientos al procesar la información de sus prisioneros. Tiene la impresionante cantidad de 4.500 personas capturadas. Elías y la torreta autónoma de su vehículo táctico solo mataron al 10% de 5.000. El resto se encuentra con las extremidades mecánicas rotas o mutiladas. Además, a todos les ha realizado el secuestro de datos y de la capa de abstracción del software, para controlar el comportamiento externo de los cyborg. Trabaja con la velocidad y precisión de su naturaleza eugenésica aumentada con nanocibernética. La interferencia que produce su carguero se retransmite con las placas de blindaje de su vehículo, configuradas como emisores de estado sólido en lugar de usar antenas con piezas móviles. Con esto se altera la mente digital de los cyborg. Aunque él es inmune porque sus máquinas moleculares se bañan en luz y estructura. Usando un tercio de las máquinas moleculares de su cuerpo, las cuales salen de sus dedos como filamentos plateados, replica algunas toneladas de máquinas moleculares en base al acero de mala calidad en la fundición. Pero lo convierte en máquinas moleculares de acero inoxidable de alta calidad. Con este repara todas las extremidades y el resto de las partes mecánicas de los cyborg. Así convierten a los remendados de óxido en el ejército décimo. Porque Elías Ruiz pertenece a la 10ª generación de cruzas humanas electas. Así que en honor a sus lejanos ancestros del sureste de México, coloca una marca semejante a un signo de igual en cada pectoral de su nuevo ejército, aunque en realidad es el número 10 en escritura maya. También lo muestra en las interfaces de cada individuo cibernético. Luego les da la opción de servirle, voluntariamente a fuerzas, o vivir como drones controlados por él mientras experimentan el horror de permanecer como prisioneros en su propio cuerpo.
Obviamente aceptaron, después de atestiguar cómo el demonio de la Tierra los sometió con su tecnología de interferencia y con su brutalidad. Pudo haberlos matado a todos, pero se contuvo porque en Próxima B el desperdicio es un lujo. Salió de la fundición de acero con su vehículo táctico blindado, seguido por un grupo de vehículos de la banda criminal, que aunque de fabricación casera eran robustos y blindados contra la radiación. Los perpetuos vientos tormentosos del Terminador intentaban mover a los pesados vehículos sin conseguirlo. Iban a desmantelar el carguero y a reparar a los 1000 prisioneros restantes, que Elías dejó en el puerto espacial para exiliados terrestres. Luego regresaría a la fábrica de acero. A pesar de los fuertes vientos, el eterno atardecer rojizo de la franja era hermoso. Pero esto provocó que Elías recuerde un atardecer en la Tierra, y recuerde el cabello rubio de Sarah Valerius, y también su sonrisa espléndida. Sin embargo, eso fue en otra vida, porque durmió 4 años con casi 4 meses durante el viaje de exilio a Próxima B. Y ella, probablemente ya se encuentra casada. Endureció su rostro y con determinación decidió seguir adelante. No, más bien decidió convertirse en el dueño del mundo rojo. Y ya comenzó apropiándose la base de poder de los remendados de óxido que rebautizó como el Ejército Décimo. Además se juró a sí mismo no volver a sentirse avasallado por la Tierra. Nunca más. Fin del capítulo. ¿Se convertirá Elías en el salvador de los parias o en nuevo tirano de Próxima B? No se pierdan el capítulo 6 el próximo miércoles.